cómo convertir unidades de temperatura. Entonces en este video vamos a hablar de cómo pasar de una escala de temperatura a otra. Bienvenidos a un nuevo video de SPI, yo soy Wilson Martínez quien les habla y en esta ocasión estamos viendo acá enfrente una tabla de contenido del video del cual estamos hablando. A la izquierda tienen los temas y a la derecha tienen el momento en el cual inicia cada uno de estos temas. Nosotros les recomendamos a ustedes que tengan un conocimiento previo para poder entender mejor este video. Entonces les recomendamos ver este video en el cual hablamos de las unidades del Sistema Internacional de Unidades, donde también está incluida la temperatura. Ese lo pueden ver en esa tarjeta. Subscribe, motherfucker. Bueno, entremos en materia. Las escalas de temperatura. Existen diferentes escalas de temperatura y en este video nos vamos a concentrar exactamente en tres de ellas: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Resulta que anteriormente también existía la escala Rankine, pero ya no se está utilizando tanto. ¿Cómo pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit y Kelvin? Empecemos por ahí. Para poder explicar cómo salen las conversiones, quiero que nos fijemos en este termómetro doble para mostrarle de dónde salen las ecuaciones que nos permiten a nosotros transformar las unidades de temperatura. Acá tenemos a la izquierda Celsius y a la derecha Fahrenheit. Vamos a hacer un zoom en esta parte. Estamos viendo que el termómetro está marcando alrededor de unos 21 grados Celsius, que son aproximadamente unos 60 grados Fahrenheit. Pero yo quiero que nos fijemos acá para mostrarle una relación que hay. A la izquierda tenemos grados Celsius y a la derecha tenemos grados Fahrenheit. Vean, 50 grados Celsius corresponden a 122 grados Fahrenheit y 40 grados Celsius corresponden a 104 grados Fahrenheit. Si yo saco una diferencia a la izquierda, voy a tener una diferencia de 10 grados Celsius. Y si lo hago a la derecha, voy a tener una diferencia de 18 grados Fahrenheit. Yo quiero que se fijen en lo siguiente. Por cada 10 grados Celsius que yo tenga, voy a tener ¿cuánto? En Fahrenheit voy a tener 18 grados Fahrenheit. Es decir, que cada vez que yo aumento 10 grados Celsius, voy a aumentar 18 grados Fahrenheit. Tenemos una relación entre esas dos escalas de temperatura. Esta relación nos va a servir a nosotros para poder crear la ecuación que nos permite a nosotros transformar las temperaturas. Si yo cojo este fraccionario y lo divido arriba y abajo por 2, voy a tener 9 grados Fahrenheit por cada 5 grados Celsius. Ahora, otra referencia, otra relación que hay entre las dos escalas de temperatura es que el 0 de la escala Celsius, el cual corresponde al punto de congelación del agua, es 32 en la escala Fahrenheit. Es decir, que tenemos una diferencia de 32 grados. Los científicos se sentaron y empezaron a pensar en una ecuación que me permita a mí pasar de la escala Fahrenheit a la escala Celsius. Y voilà, nació esta belleza, donde dice que los grados Fahrenheit que yo necesito son iguales a 9 grados Fahrenheit sobre 5 grados Celsius multiplicado por los grados Celsius que yo tengo. Si tengo 100 grados Celsius, aquí meto 100 grados Celsius. Si tengo 25 grados Celsius, aquí meto 25. Si tengo menos 3 grados Celsius, aquí meto menos 3 grados Celsius. Al resultado de esta multiplicación con este fraccionario, yo le voy a sumar 32 grados Fahrenheit y el resultado me va a dar a mí en grados Fahrenheit. Esta ecuación que tengo me permite pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a pasar 25 grados Celsius a grados Fahrenheit. Lo que hago es que en este recuadro azul yo voy a reemplazar esos 25 grados Celsius y obtengo esta nueva ecuación. Aquí vean que reemplacé los 25 grados Celsius. Entonces tengo 9 quintos por 25 y al resultado le sumo 32. Si yo cancelo los grados Celsius, me va a quedar grados Fahrenheit más grados Fahrenheit. Y manzanas más manzanas, pues me dan manzanas. Cuando yo meto todo esto a la calculadora, háganlo por favor para que comprueben el resultado. Me va a dar que 25 grados Celsius corresponden a 77 grados Fahrenheit. Esta ecuación es la primera ecuación de este video y esta es la que me permite a mí pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit.
Ahora, teniendo en cuenta esta ecuación que acaba de aparecer, que nos permite pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, vamos ahora a concentrarnos en esta belleza que nos va a permitir a nosotros pasar de grados Celsius a Kelvin. Ojo, se dice Kelvin, no se dice grados Kelvin, por favor, no se dice grados Kelvin, se dice Kelvin. Ay, ¿que por qué? Porque esa es la notación, así es como se dice, así es como se utiliza, punto final, no hay más discusión. Ahora, sigamos. Resulta que yo quiero pasar de grados Celsius a grados Kelvin, entonces vamos a concentrarnos en esta belleza de acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pasar 25 grados Celsius a Kelvin. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la ecuación de arriba que me dice, tome los grados Celsius que tenga, súmele 273.15 grados Celsius, eso multiplíquelo por un Kelvin sobre un grado Celsius y el resultado le va a dar a usted en Kelvin. Esto que tenemos acá, un Kelvin sobre un grado Celsius, es la relación que hay entre las escalas Celsius y la escala Kelvin. Un grado Celsius corresponde a un Kelvin. Diferente a los Fahrenheit, donde tenemos que 5 grados Celsius corresponden a 9 grados Fahrenheit. En este caso no, en este caso tenemos que un grado Celsius corresponde a un grado Kelvin, perdón. Ahora, después de que yo cojo estos 25 Celsius y los reemplazo en este recuadro azul, obtengo esta belleza que tengo acá. ¿Qué me dice a mí esta hermosura? Me dice 25 grados Celsius más 273.15 grados Celsius me va a dar a mí manzanas más manzanas, pues me dan manzanas. Ahora, yo multiplico las manzanas por las peras dividido las manzanas. Se me cancelan las manzanas y me dan peras. Cancelo los grados Celsius con el denominador que tengo acá y el resultado me da en Kelvin. 25 más 273.15 pues me da 298.15 Kelvin. Si quieren, métanlo en la calculadora para que estén seguros. El resultado entonces es 298.15 Kelvin. Entonces, con esta ecuación que tengo yo en la parte de arriba, puedo pasar de grados Celsius a Kelvin. Ahora vamos a concentrarnos en cómo pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius y Kelvin. Entonces, tenemos que vamos a pasar de Fahrenheit a Celsius y Kelvin. Primero vamos a concentrarnos en cómo pasar de Fahrenheit a Celsius. Entonces, vamos a tener esta ecuación de acá. Esta ecuación es la misma ecuación que yo les mostré al principio, la que me permite a mí pasar de Celsius a Fahrenheit. Lo único que yo he hecho aquí es despejar grados Celsius. Si quieren, háganlo. Cojan la ecuación, escríbanla en el cuaderno y despejen grados Celsius y van a obtener esta belleza acá. Ahora, cojo yo los grados Fahrenheit que tengo, le resto 32, lo multiplico por 5 novenos y el resultado me da a mí en grados Celsius. Esta es la manera en la que yo paso de grados Fahrenheit a grados Celsius. Hagamos un ejemplo. 25 grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces estos 25 los reemplazo acá y obtengo esta belleza que tengo acá. 25 grados Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit. Y el resultado de ese paréntesis lo multiplico por 5 novenos para que me dé en grados Celsius. El resultado final de esta ecuación va a ser menos 3.89 grados Celsius. Metan todo eso en la calculadora y por favor compruébenlo para que vean cómo funciona. Ahora voy a concentrarme en cómo pasar de grados Fahrenheit a Kelvin. Entonces para eso tengo la siguiente ecuación. Es un poco más larga porque pues para pasar de Fahrenheit a Kelvin digamos que primero se hace la conversión de Fahrenheit a Celsius y después se hace la conversión de Celsius a Kelvin. Entonces, ¿qué vamos a tener? Voy a tener que los grados Fahrenheit que yo tengo, le resto 32, lo multiplico por 5 novenos, se me cancelan los grados Fahrenheit. Luego esto me da en grados Celsius, lo multiplico por el factor de conversión de un Kelvin, un grado Celsius. Esto me da en Kelvin y al resultado de todo esto le sumo 273.15 Kelvin. Esa es la manera en la que yo paso de grados Fahrenheit a Kelvin. Hagamos un ejemplo para ver esto mejor. 25 grados Fahrenheit a Kelvin.
Tomo estos 25, los meto acá y obtengo esta hermosura que tengo acá. 25 grados Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit. Lo multiplico por 5 novenos. Eso lo multiplico por el factor de conversión de 1 Kelvin sobre 1 grado centígrado. Y al resultado de toda esa multiplicación le sumo 273.15 Kelvin. Esa es la manera en la que yo paso de grados Fahrenheit a Kelvin. Cuando yo meto todo esto en la calculadora, voy a obtener 269.3 Kelvin. Por favor, háganlo, métanlo en la calculadora y obtengan el resultado para que ustedes vean, comprueben y practiquen cómo es que funciona esto. Entonces, cuando yo voy a pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, tengo dos ecuaciones. Para pasar de Fahrenheit a Celsius, tengo esta. Y para pasar de Fahrenheit a Kelvin, tengo la ecuación de arriba. Finalmente, pasar de Kelvin a grados Fahrenheit y Celsius. Pasar de Kelvin a grados Celsius y a grados Fahrenheit. Primero nos concentramos en cómo pasar de Kelvin a grados Celsius. Para eso tengo esta ecuación de acá. Me dice que los grados Celsius va a ser igual a los Kelvin que yo tengo. Eso lo multiplico por 1 grado Celsius sobre 1 Kelvin. Y a toda esa multiplicación yo le resto menos 273.15 grados Celsius. Con esta belleza que tengo acá, yo puedo pasar de Kelvin a grados Celsius. Fíjense en una cosa. Esta ecuación es la segunda ecuación que yo les mostré, solo que aquí yo he despejado grados Celsius. Si quieren, yo los invito a que lo hagan, a que vayan a la segunda ecuación que les mostré, despejen grados Celsius para que vean cómo se obtiene esta ecuación de acá. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pasemos 25 Kelvin a grados Celsius. Entonces cojo estos 25, los reemplazo acá y obtengo esta hermosura que tengo en la parte de abajo. 25 Kelvin por 1 grado Celsius sobre 1 Kelvin. Todo eso menos 273.15 grados Celsius. Si yo meto todo eso a la calculadora, lo cual los invito a que lo hagan, porque es que haciendo, practicando es como uno realmente aprende. Cuando meto todo esto a la calculadora, yo obtengo menos 248.15 grados Celsius. Los invito a que lo comprueben en la calculadora. Esta es la manera en la que yo paso de Kelvin a grados Celsius. Ahora me voy a concentrar en cómo pasar de Kelvin a grados Fahrenheit. Para eso tengo esta ecuación de acá. Con esta hermosura yo puedo pasar de Kelvin a grados Fahrenheit. ¿Qué hago? Tomo los Kelvin que tengo, le resto 273.15 Kelvin, multiplico por este factor de conversión, luego por 9 quintos, que es otro factor de conversión, y el resultado de todo esto yo le sumo 32 grados Fahrenheit. Entonces, digamos que yo quiero pasar 25 Kelvin a grados Fahrenheit. ¿Qué hago? Tomo estos 25 y los meto acá. Entonces obtengo esta hermosura de acá. 25 Kelvin menos 273.15 Kelvin. Al resultado de eso, yo le multiplico 1 grado Celsius sobre 1 Kelvin. Eso lo multiplico por 9 grados Fahrenheit sobre 5 grados Celsius. Y todo ese resultado del corchete yo le sumo 32 grados Fahrenheit. Cuando yo meto todo eso a la calculadora, lo cual los invito a hacer, obtengo menos 414.67 grados Fahrenheit. Esta es la manera en la que yo paso de Kelvin a grados Fahrenheit. Too easy. Ahora, si yo quiero pasar de Kelvin a grados Celsius, utilizo esta ecuación que tengo acá. Pero si yo quiero pasar de Kelvin a grados Fahrenheit, utilizo esta ecuación que tengo en la parte de abajo. Esa es la manera en la que yo transformo escalas de temperatura de Kelvin a Celsius y de Kelvin a Fahrenheit. Ecuaciones para convertir unidades de temperatura. Entonces las primeras que vimos fue cómo pasar de Celsius a Fahrenheit. Con eso yo utilizo esta ecuación que tengo acá. Para pasar de Celsius a Kelvin utilizo la ecuación que está en la parte de abajo.
Ahora, si yo quiero pasar de Fahrenheit, de grados Fahrenheit a Celsius, utilizo esta ecuación que está en morado y para pasar de Fahrenheit a Kelvin utilizo esta ecuación de abajo que está en color blanco. Por último, para pasar de Kelvin a grados Celsius, yo utilizo esta ecuación que les estoy mostrando acá, y para pasar de Kelvin a grados Fahrenheit utilizo esta hermosura que está en la parte de abajo. Muchachos, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si les gustó el video, les invito a que le den like. Si tienen dudas, por favor déjenlas en la parte de abajo del video. Y si ustedes quieren compartir este video, pues los invito a que lo hagan con sus amigos y compañeros a través de las redes sociales, de WhatsApp o por el medio que ustedes quieran. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video. Chao.